En el día de hoy vamos a estar hablando entonces del láser endovascular en el manejo de la insuficiencia venosa. Entonces empezamos diciendo que la aplicación de la tecnología láser en medicina vascular se ha vuelto cada vez más común, teniendo en cuenta que posibilita la realización de procedimientos menos invasivos, con menores tasas de complicación, menores tiempos de recuperación y mejores resultados estéticos. Y por eso es que ahora es considerada una de las terapias de elección para el tratamiento de pacientes con enfermedad venosa crónica con insuficiencia troncular a partir del estadio C2S por las guías europeas. Sin embargo, a pesar de que la mayoría de estas nuevas tecnologías son muy seguras, pues realmente no están libres de complicaciones y eventos adversos que pudieran representar una carga de morbilidad para el paciente, desenlaces estéticos adversos y en algunos casos incluso mortalidad, por lo que es muy importante que los especialistas de medicina vascular y áreas afines pues realmente estemos familiarizados con dichos conceptos para ofrecer una atención integral de nuestros pacientes. Entonces empezamos con unas definiciones básicas y es que la luz se define como un espectro electromagnético que abarca una gama extremadamente amplia de ondas que van desde unas ondas que tienen unas longitudes muy largas, incluso más allá de 1 metro, hasta, por ejemplo, los rayos X que tienen longitudes de ondas inferiores a una billonésima parte de 1 metro. Teniendo en cuenta que ya sabemos desde más o menos el siglo pasado que la luz tiene un comportamiento dual como una partícula cuando hablamos de longitudes de ondas cortas y como un fenómeno oscilatorio cuando hablamos de longitudes de ondas largas. Láser, por otro lado, es el término en español para un acrónimo que viene del inglés laser, que significa Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, que básicamente es la amplificación de la luz por emisión estimulada por radiación. Y este es un proceso en el cual estamos buscando emitir luz coherente, pero estimulada por generadores y amplificadores cuánticos, es decir, por un equipo. Entonces, ¿qué necesitamos precisamente para hacer este proceso? Entonces necesitamos 3 cosas básicas, que es un medio activo. Ese medio activo entonces es un conjunto de átomos, moléculas o iones que están en cualquier estado de la materia, bien sea gaseoso, bien sea líquido, bien sea sólido, bien sea plasma, y que realmente pues va a ser el que va a determinar cuál va a ser la longitud de onda de nuestro láser, y aparte de eso pues también le va a dar el nombre a el equipo. Por ejemplo, cuando hablamos del láser Nd:YAG, ese láser Nd:YAG pues lo que nos está diciendo es que está formado de itrio y aluminio y además de eso tiene entonces un es lo que va a formar el haz de luz láser. Entonces, para que ese medio activo funcione, necesitamos que esos átomos se exciten y esos átomos se van a excitar básicamente por una fuente de bombeo. Esa fuente de bombeo es una fuente que produce energía y esa energía básicamente es la que va a bombear o la que va a promover precisamente la excitación de esos átomos para formar el haz de luz láser. Ese haz de luz láser entonces va a entrar en un mecanismo de resonadores ópticos que básicamente son 2 espejos, un espejo que tiene 100% de reflectividad y otro espejo que es parcialmente transmisivo. Esa luz láser que se produce rebota entonces contra el espejo que es 100% reflectivo, solamente reflectivo con la longitud de onda específica pues de ese láser como tal, y entonces lo que hace es que se genera una población inversa de electrones que van a pasar por ese otro espejo parcialmente transmisivo y finalmente pues la luz es emitida. Entonces, para definir un rayo láser como tal, hablamos de 3 características. Una de ellas es que es monocromático, es decir, que solamente produce una longitud de onda, diferente entonces a las fuentes de luz incandescente que producen múltiples longitudes de ondas. El rayo láser además es colimado y aparte de eso va en la misma dirección, y esto se refiere a que los haces de luz son completamente paralelos entre sí, lo que garantiza que mientras se va desplazando por por el medio por donde lo esté haciendo, todas estas ondas permanezcan entonces de forma cohesionada y como tal entonces no tengan gran divergencia y no pierdan ese brillo característico que tiene ese láser particular. Y lo tercero y más fundamental de todo es que el láser es coherente, y esta coherencia es tanto espacial como temporal. Es espacial en el sentido en que los picos y los valles de las ondas siempre coinciden, y es temporal porque siempre se propagan a una velocidad constante. Por lo tanto, siempre decimos que el láser realmente es una luz coherente, y esto lo diferencia básicamente de todas las otras fuentes de luz que tenemos. Entonces, una vez ya producimos pues ese haz de luz láser, entonces lo que va a pasar es que generamos una onda, pero esa onda no va a ser igual a la onda que va a ser recibida. ¿Por qué? Porque es que recordemos que aquí se van a generar unas interacciones entre el láser y el tejido y van a depender básicamente de las propiedades del láser como tal
y de todos, pues como todos estos parámetros que nosotros hayamos ajustados en el equipo, pero también va a depender entonces del tejido, de su capacidad de absorción y de sus índices de dispersión, que son los que van a finalmente a determinar cómo va a ser esa luz que vamos a recibir en última instancia. Entonces, como tal, tenemos que ya desde el 2022 venimos dando unas recomendaciones en las cuales básicamente todo paciente que tenga insuficiencia venosa a partir del estadio C2S, son pacientes que deben ser llevados a métodos de ablación. En estos casos, lo recomendado entonces van a ser métodos de ablación endovenosos por encima entonces de la sapenectomía y las flebectomías que antes pues eran como el método estándar. Y miren ustedes que tienen un grado de recomendación 1B para la vena safena mayor, 1C para la vena safena menor y 2C para finalmente la safena anterior y la accesoria posterior. Y únicamente las guías actuales recomiendan pues el manejo con intervenciones abiertas, es decir, con sapenectomía abierta más varisectomía, cuando pues definitivamente no cortamos con la tecnología o no tenemos una experiencia en estos métodos, pero de resto la primera elección siguen siendo entonces los métodos endovasculares. Pero realmente lo que hemos aprendido con los años es que definitivamente cualquier vena que presente insuficiencia y tenga el tamaño adecuado para la inserción de una vaina, bien sea pues un gel con un introductor, entonces es susceptible de ser tratada con láser endovascular. En este momento lo que dice pues el libro acá de láser en angiología que fue pues por el doctor Kikuchi en Brasil, es que básicamente ellos están haciendo incluso en venas insuficientes, pues ya obviamente hablando ya de perforantes pues y tributarios mayores a 1.2 milímetros y obviamente pues esto dependiendo básicamente de la experticia del operador. ¿De dónde salen entonces estas recomendaciones? Es que recordemos que en los últimos años hemos tenido muy buenos resultados en los últimos estudios, teniendo en cuenta que el éxito global del tratamiento con endoláser a 5 años ha sido cercano al 92%, la oclusión a 5 años es del 94% y el no reflujo en las venas intervenidas es del 91%, obviamente pues teniendo en cuenta que todos los metaanálisis que tenemos hasta la fecha pues tienen una heterogeneidad muy alta, básicamente pues porque es muy difícil homogeneizar todos los parámetros que tenemos que tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, es muy difícil que todos tengan el mismo dispositivo, muy difícil que todos tengan la misma longitud de onda, muy difícil que todos tengan la misma punta, pero miren ustedes cómo básicamente todos se comportan con un excelente resultado a 5 años. Y esto, pues comparándolo con los métodos que estaban disponibles previamente, miren ustedes que cuando comparamos obviamente el endoláser con la efectividad de precisamente la escleroespuma guiada con ecografía. Miren cómo desde el primer momento se separa el éxito de ambos tratamientos y cuando lo comparamos contra el estándar que estaba previamente, que era la sapenectomía abierta, vemos cómo en el periodo libre de recanalización, en el periodo libre de reflujo y en la probabilidad de no ser reintervenido no tiene ninguna diferencia estadísticamente significativa cuando le hacemos el seguimiento a 5 años. Y no solamente eso, sino que es que también con estos métodos endovasculares, aquí específicamente en comparación contra el láser, pues se reducen las tasas de efectos adversos de forma absoluta y de forma estadísticamente significativa reducimos lo que es la quimosis, el hematoma y la infección de sitio operatorio, que es mucho más frecuente en estas intervenciones abiertas. Pero si queremos hablar también de costo-efectividad, miren que es que también tenemos ya estudios que nos hablan de que definitivamente la ablación con láser es una técnica, pues es un método que definitivamente es mucho más costo efectivo que principalmente la escleroterapia con espuma, que inicialmente ustedes saben que es el método que tiene pues mayor costo efectividad, pero que luego lo pierde en el tiempo. E incluso miren ustedes acá, comparado contra la cirugía, como esa ablación por láser sigue siendo mucho más costo efectiva. Además de eso, pues es un método que es muy seguro, entonces precisamente no tiene casi contraindicaciones absolutas y la mayoría de ellas son relativas que pueden ser básicamente pues solventadas. Acá se nos dice pues en el libro realmente que como contraindicaciones como tal tenemos la gestación y la lactancia, el síndrome postrombótico con recanalización del flujo menor al 50%, porque se dice pues que luego de cerrar estos sistemas superficiales, pues estas venas no van a tener la capacidad de recibir todo este reflujo. Coagulopatía grave en el momento agudo, trombofilia, imposibilidad para deambular en el momento postoperatorio, varices ciáticas e infección activa en el punto de acceso venoso, pero como ustedes pueden ver, pues realmente son relativas, se puede corregir la causa o se puede prevenir.
entonces realmente es un método que se puede aplicar en múltiples poblaciones, incluso poblaciones muy comórbidas. En cuanto a los mecanismos de acción, pues realmente hasta la fecha no tenemos como tal una claridad de cuáles son todos esos procesos fisiopatológicos que están ocurriendo. Lo que se sabe ahora es que son múltiples mecanismos que están interactuando entre sí y que finalmente van a terminar con la oclusión de la vena. Entonces, ¿qué es lo que buscamos nosotros con estos métodos endovasculares? Básicamente es aumentar la temperatura de forma homogénea de toda la pared venosa y finalmente llevar a un daño de toda la pared con todos los componentes involucrados para precisamente garantizar un éxito. Entonces, ¿qué pasa? Esto va a depender obviamente del tipo de fibra, del tipo de dispositivo, del tipo de longitud de ondas, del tipo de punta, porque cada una de ellas va a tener pues más o menos aparición de los diferentes mecanismos, pero los que se han detectado pues como hasta la fecha son varios. Entonces, uno de ellos es la irradiación directa de la luz sobre la pared venosa. Entonces, al pasar a la pared venosa, pues tenemos ahí algunos cromóforos. El más importante de ellos es el agua que está en la mioglobina y en el intersticio, y eso hace entonces que se convierta esta luz, pues esta energía lumínica se convierta en energía térmica y destruya directamente la pared. El otro método que tenemos es la conducción, y es que básicamente cuando nosotros tenemos estas puntas introducidas en la vena, pues estas puntas generalmente tienden también a calentarse, y ese aumento de la temperatura cuando entra en contacto directo con la vena, pues hace más daño precisamente sobre la pared a través de un principio pues termodinámico que se llama la conducción, que es simplemente que el calentamiento de una superficie calienta la otra. Otro de los métodos que se han, otro de los mecanismos fisiopatológicos que se han investigado es el boiling o vaporización, que aquí entra una teoría que se llama la teoría del tubo de calor. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este caso? Lo que pasa es que sabemos que con esta temperatura la sangre empieza a bullir más o menos entre los 70 y los 80 grados centígrados. Aquí entonces empieza a formarse un coágulo alrededor precisamente de la punta de la fibra. Y luego, más o menos a los 100 grados centígrados, ya empieza a haber ebullición de todas esas moléculas de agua que están en la sangre. Entonces, lo que pasa es que se generan unas burbujas y esas burbujas se adhieren básicamente a ese coágulo firme que está sobre la punta de la fibra, y entonces van a generar una capa que se llama una capa de insolación. Ustedes saben que básicamente el agua tiene una gran capacidad de absorción de energía. Entonces, en ese proceso en el que están absorbiendo calor, se dice que pueden aumentar incluso hasta 1600 veces el tamaño, y aparte de eso, elevar la temperatura hasta más o menos unos 200, 300 grados centígrados. Y en ese momento que empiezan a elevarse a 200, 300 grados centígrados, se empieza a descomponer toda esa sangre que está herida en la fibra y se genera una descomposición en dos, pues como básicamente en dos compuestos, que es carbono y gases. Y ese carbono que está adherido a la fibra empieza a, digamos, a volverse más sólido en un proceso que se llama la carbonización, pero una vez empieza a absorber energía, puede elevar incluso las temperaturas muchísimo más, incluso hasta 1000, 2000 grados centígrados, y eso genera que ese carbono se descomponga en plasma, y esa temperatura tan alta, entonces la vamos a ver traducida en el Doppler como esos destellos hiperecogénicos que vemos cuando estamos pues haciendo la quemadura de la vena como tal. Y el último mecanismo que se ha investigado es la convección, y es que entonces simplemente es un principio termodinámico en el cual unas moléculas que están con aumento de la temperatura, entonces que se están moviendo en un espacio que hay otras moléculas, empiezan a transmitir básicamente pues todo este calor. Pero pues más allá de todos estos mecanismos que estamos mencionando, lo que se ha visto es que a las 3 semanas después de hacer esta intervención, vemos entonces en los cortes histopatológicos cómo vamos a tener una carbonización del punto donde hicimos la incidencia del endoláser, pero a la vez tenemos entonces una presencia de material necroinflamatorio atravesando toda la pared venosa pues que queda, y cómo luego de esas 3 semanas empiezan a llegar los fibroblastos, y los fibroblastos entonces lo que hacen es que eliminan todo este tejido necroinflamatorio y finalmente terminan volviendo la vena en una bandita fibrótica pues muy pequeña, disminuida de tamaño. Pero algo que también nos muestra muy lindo pues realmente la histopatología es que sí debemos hacer una protección
con anestesia tumescente, precisamente porque miren acá, esto es un corte de un nervio que también tiene todo este infiltrado necroinflamatorio y que ha sufrido entonces una avulsión por calor, precisamente porque recordemos que por todos los mecanismos que mencionamos, la energía puede transmitirse hacia otros tejidos. Entonces, básicamente, lo que venimos diciendo es que la temperatura va a ser muy importante para determinar cuál va a ser el efecto biológico. Entonces, en temperaturas bajas, por ejemplo, pasamos por una bioestimulación por debajo de los 43 grados centígrados, pero luego podemos llegar a 60 grados con desnaturalización de proteínas hasta que ya tenemos más de 300 grados centígrados con un efecto biológico que genera ablación pues, del tejido como tal, pero que a pesar de todo lo que hemos dicho, pues estos láseres se consideran de un riesgo clase 2 en donde hay una radiación visible, pero el reflejo del parpadeo es suficiente para la protección de los ojos como tal. Entonces, aquí es importante que recordemos el principio de longitudes de onda, que es básicamente la distancia que vamos a tener entre dos puntos consecutivos diferentes en la onda. Entonces, pueden ser entre dos valles o perdón, entre dos crestas o puede ser entre dos valles. Y esto es muy importante porque nos habla más o menos de qué propiedades va a tener precisamente ese haz de luz. Entonces, sabemos que longitudes de onda más cortas van a tener menor penetración, es decir, van a ser más superficiales porque van a generar más energía. Entonces, al generar más energía, lo que va a pasar es que se pueden disipar o se pueden absorber más por la materia y viceversa. Pero también, obviamente, esto depende, como les digo yo, de la interacción con el tejido, porque si el tejido tiene alta absorción de esa energía, pues obviamente la penetración también va a disminuir. Entonces, estas longitudes de onda van a interactuar básicamente con digamos, unas moléculas que se llaman los cromóforos, que básicamente son aquellas moléculas que tienen afinidad con la energía emitida por el láser y absorben la luz a un determinado rango de longitud de onda, convirtiendo la energía lumínica en térmica y así provocando la destrucción del tejido blanco. Básicamente, en estos láseres tenemos dos cromóforos en el cuerpo, que es la hemoglobina. La hemoglobina entonces va a absorber las ondas entre 810 y 1064 nanómetros, es decir, las longitudes de onda bajas. Y aquí básicamente influye sobre dos moléculas, que es la oxihemoglobina y la melanina de las células sanguíneas. Y el otro cromóforo que manejamos es el agua, que absorbe longitudes de onda por encima de 1320 nanómetros, y este es el agua que hablábamos ahora, que es el agua intersticial y el agua de la mioglobina de la pared venosa. El agua como tal tiene un primer pico de absorción a los 1500 nanómetros y el siguiente, que es el más alto, a los 2000 nanómetros. Entonces, por eso es que no se sabe si realmente al aumentar las longitudes de onda de los láseres, realmente sí vamos a tener pues una ventaja como tal, porque es que realmente ya estamos entrando en uno de los picos de absorción del agua. Lo que se dice es que probablemente, pues cuando tengamos estos láseres de 1900 para arriba, entonces lo que se espera es que utilicemos una menor cantidad de energía y así producir menos efectos adversos con iguales efectos pues terapéuticos como tal. Y pues siempre se nos ha dicho que realmente estos láseres que tienen longitudes de onda más corta, pues realmente tienen mayores tasas de efectos adversos y gastan mayor energía, pero los autores realmente nos dicen que pues esta información hay que cogerla con pinzas, porque realmente tenían unos equipos que eran más obsoletos y unos tipos de fibra diferentes que también pueden variar como tal los resultados de todos los estudios que hemos dicho, porque realmente hasta la fecha el dolor y los hematomas siguen siendo realmente la complicación más frecuente debido básicamente al contacto de la punta de la fibra con la pared venosa. Entonces, pues realmente ahora esto es lo que se está desarrollando, lo que se está investigando y es el desarrollo de longitudes de onda más largas con el objetivo de realizar un tratamiento con menor energía y menor incidencia de complicaciones. Y pues, por ejemplo, los estudios que hay con los láseres de 1980, pues realmente son estudios que apenas van en este momento en una cohorte de más o menos 2 a 3 años de seguimiento comparado con el de 1470 que ya tiene cohortes de más de 10 años y que pues le dan solidez a sus resultados. Y digamos que otro aspecto, otro término que tenemos que tener en cuenta es la selectividad, que es la capacidad de la radiación para llegar a la región objetivo sin causar daño en los tejidos circundantes. Entonces vamos a decir que un láser es de alta selectividad cuando es capaz de ser absorbido por el cromóforo blanco, es decir, por el cromóforo objetivo, sin ser absorbido o dispersado en los cromóforos adyacentes, y de esa manera, pues si los cromóforos adyacentes no son afectados, pues obviamente va a ser un láser que es más eficaz y más seguro. Entonces, pues estas longitudes de onda ya se han comparado para saber cuáles son las que mejores tasas de éxito tienen. Y miren que lo que se ve es que la que mejor tasas de éxito de oclusión de la vena varicosa tiene es el de 1470
con 98%, seguido por el de 1320 que tiene 97%, y de tercero el de 980 con 94%, aunque no hubo diferencias estadísticamente significativas. Las tasas de recurrencia también fueron menores en el de 1470 comparado contra el de 940, 980 y 810, y aquí sí tenemos una diferencia que fue estadísticamente significativa, al igual que las tasas de recanalización que fueron muchísimo menores en esos pacientes que utilizamos el láser de 1470, comparado contra los demás láseres, y esta P fue estadísticamente significativa. Y no solamente se ha demostrado que es más efectivo, sino que parece ser, pues parece ser no, también se ha visto que los efectos adversos son mucho menores cuando utilizamos estos láseres que tienen longitudes de onda más largas. Entonces miren que aquí hay una disminución de los días de dolor, una disminución de los días necesarios de uso de analgésicos, una disminución de la anduración, disminución de la químosis, disminución de las parestesias, pues un retorno de la actividad diaria mucho más rápida, una mejor satisfacción, e incluso en algunos estudios se ha demostrado que esos pacientes dirían que si necesitan un segundo tiempo con láser endovascular lo volverían a hacer, pero si son con láseres de longitudes de onda largas. Este 1470, como les digo, se ha comparado pues con muchos otros, pero pues recientemente como se están estudiando los láseres de 1900 para arriba, entonces se ha comparado en ensayos clínicos con los nuevos láseres de 1940, a ver qué es lo que pasa. Y lo que se ha demostrado es que realmente las tasas de oclusión son exactamente las mismas entre 1470 y 1940, pero sí se ve pues que digamos que los scores de dolor a 7 días y a un mes son menores cuando utilizamos los de 1940, básicamente porque en este grupo pues realmente entregamos menores tasas de energía. Entonces lo que nos dicen los autores realmente de estos RCT es que pues realmente los dos son iguales de efectivos, pero que si por ejemplo vamos a utilizar alguno de estos dos láseres en el tratamiento de venas estéticas que son más superficiales, cercanas a la piel, pues deberíamos preferir el de 1940 realmente pues por esto que estamos mencionando ahora y por la disminución pues de la entrega de energía que necesitan. Entonces, las fibras de estos láseres tienen pues unas marcaciones, unas distales y proximales. Las proximales entonces son simplemente para iniciar pues como tal el recorrido reglado. Y la proximal entonces va a ser una que nos va a indicar que se debe retraer el introductor precisamente para evitar la quemadura inadvertida del mismo. Y luego de ahí, de esas dos marcas, pues o entre esas dos marcas tenemos unas centimetradas que básicamente facilitan el proceso de tracción durante el procedimiento, y cada 10 centímetros pues vamos a tener una marca más destacada, como vemos acá, que pueden ser entonces dobles o pueden ser en negrita, ¿cierto? Eso nos marca 10 centímetros como tal. Algo muy importante es que, como veníamos diciendo, una parte pequeña de ese coágulo se carboniza, y esa carbonización pues va a cubrir la punta del láser en forma de una capa fina que va a absorber cerca del 50% de la potencia del láser. Entonces, cuando absorbe el 50%, obviamente esa fibra va a empezar a gastar muchísima más energía, y con ese aumento del gasto de la energía, pues va a inducir más efectos adversos. Porque precisamente hace un aumento de la temperatura en la pared de la vena, y si ya es definitivamente muy alto, incluso se han reportado casos de perforaciones de la pared de la vena en ese tipo de catéteres que ya están muy carbonizados, teniendo en cuenta que además esta carbonización es la principal fuente de producción de burbujas de vapor, que como dijimos, pues es uno de los métodos en los cuales pues vamos a hacer la oclusión venosa. Este impacto de la carbonización obviamente depende de la punta de la fibra, depende también de la geometría, del acúmulo de partículas de carbono y también de las propiedades de adhesión del material de cada una de las puntas. Todas, absolutamente todas las fibras, no hay ninguna hasta este momento que no acumule coágulos, y se han evaluado todas en posición horizontal en un recipiente lleno de sangre, y absolutamente todas resultan con un coágulo adherido en la punta. Esto tampoco va a diferir dependiendo de la longitud de onda actuales, aunque algunos estudios observacionales que son de baja calidad metodológica habían dicho que pareciera ser que la mayor coagulación ocurre con los láseres de 810 nanómetros. Y miren aquí una fibra totalmente carbonizada en su punta, pues esto ya es muy exagerado, pero así podría llegar a ser, porque este es el coágulo adherido, como lo veníamos diciendo. Entonces las puntas van a variar. Estas puntas fueron las primeras, las lineares, también son llamadas planas, convencionales o de punta desnudas, y básicamente entonces van a tener pues como
tres componentes que va a ser la superficie plana emisora de la luz, la cavidad reflectora y obviamente el revestimiento de plástico. Entonces aquí lo que pasa es que estas se llaman desnudas precisamente porque no tienen protección de la punta y la punta entra en contacto con la pared venosa, y entonces como entra en contacto pues ya sabemos que esto va a generar más inflamación, entonces se traduce en más hematomas, más dolor y más edema postoperatorio. Aquí el core de la fibra está hecha de dióxido de silicio que permite el transporte de la luz con la menor pérdida de energía posible, y los diámetros que tiene son dados por el diámetro del núcleo, que pueden ser de 200, 400, 600, 800 y 1000 micrómetros. Aquí como tal, la energía se irradia a un ángulo máximo de 22, tiene una divergencia de 44 y esta luz dispersa es la única que alcanza como tal la pared venosa. Como ya dijimos, entonces aquí en este caso, como tiene la punta, pues la punta descubierta pues o desnuda, la mayor transferencia de calor se hace aquí por conducción y convección de las moléculas de agua. La otra que sigue es la tulipán. Esta punta de tulipán básicamente es la misma fibra lineal, pero está unido a un tubo hueco en el tercio distal. Este es fabricado en acero inoxidable que posee excelente resistencia mecánica a altas temperaturas y posee estas láminas que ustedes ven acá, que son autoexpandibles en forma de tulipán, y pues de ahí viene básicamente su nombre, que se van a liberar por tracción del catéter guía. Esa expansión, ¿qué es lo que hace? Lo que busca es centralizar la fibra para evitar que contacte precisamente la pared venosa, que era lo que estaba pasando pues en esas fibras desnudas, pero realmente comparte todas las otras propiedades que habíamos hablado de la fibra lineal. Aquí la distancia de la luz obviamente es mucho mayor pues para alcanzar la pared de la vena, precisamente por esos pétalos, entonces eso hace que digamos el daño incidente sobre la pared sea menor, pero esos pétalos pues obviamente van a atrapar más cantidad de coágulos generando más transferencia de calor. Aquí en este caso, esos pétalos también pueden absorber y conducir energía, pero realmente en los estudios iniciales se ha visto que tienen menor incidencia de dolor y hematoma que estos que son de punta desnuda. Miren acá pues como tal, como es la punta de tulipán. La tercera punta es la punta cubierta, que fue diseñada por Angel Dynamics, que básicamente está compuesta por una parte de plástico, pero está acoplada a una punta de vidrio u oro que va a alcanzar un diámetro final de 905 nanómetros. Aquí el segmento distal está recubierto por una protección que es la que evita básicamente que esa fibra entre en contacto con la pared venosa, y puede ser usada con cualquier longitud de onda como tal. Tenemos dos, que es el Venacure Direct y el Venacure Gold, que básicamente la diferencia es que una tiene pues la cobertura de vidrio y la otra la tiene de oro. La que la tiene de oro parece ser que tiene mejor protección sobre la pared venosa, aumenta la refringencia de la fibra de ultrasonido y por lo tanto pues permite mejor visualización durante el procedimiento. Esta fibra además de oro concentra la energía en un área 2 veces mayor y causa una irradiancia 56% menor, que la irradiancia es la cantidad de radiación que hay por área de superficie. Pero realmente esto hace que, pues hasta este momento se pensaba que únicamente el daño era por contacto directo de la fibra contra la pared, pero obviamente teniendo en cuenta que esto no contacta la pared y que tiene tan buenas tasas de oclusión, pues se sabe que a partir de acá que no es necesario contactar la pared para generar la ablación como tal. Entonces ustedes se preguntarán, obviamente hay estudios de comparación entre todos los tipos de fibra, y miremos entonces cómo, comparando esta fibra que es cubierta contra la fibra desnuda, lo que se vio es que tenemos menores puntajes de dolor a los 7 días y menores puntajes de hematomas a los 7 días, además de menores tasas de lesión térmica profunda cuando lo comparábamos con esas fibras que eran totalmente desnudas. Y además de eso, estas fibras cubiertas parece ser que tienen menos gasto energético, y con ese menor gasto energético, con esa menor entrega de energía, pues realmente vamos a tener menos efectos adversos relacionados. La otra que tenemos es la fibra radial, que es una de las que más se utilizan en el momento. Estas fueron creadas pensando precisamente en la disminución de las complicaciones postoperatorias, precisamente eliminando esa necesidad de contacto entre la fibra y la pared venosa. Esta básicamente tiene una misma fibra lineal que todos conocemos, pero está recubierta por un cuarzo cónico en el extremo distal, y a través de este él irradia su energía de forma circunferencial
Aquí la penetración de la luz es mayor que la distancia entre la punta y la pared y tiene un área de superficie mayor, por lo que obviamente la irradiancia va a ser mucho menor, lo que va a llevar, entre comillas, a una menor tasa de carbonización que obviamente pues estas puntas desnudas. Sin embargo, sí se ha observado muchas burbujas de vapor, tanto en los láseres de 1470 como en los de 1980, lo que significa que la sangre adyacente, pues como ya dijimos, se calienta a más de 100 grados por la absorción de la luz y esto, como dijimos, pues va a llevar a adherencias de la fibra a la pared venosa. Aquí precisamente hay que saber manejar muy bien el equipo porque si esto sucede, al adherirse a la pared, lo que hace pues obviamente la persona que está operando es que reposiciona la fibra, esto genera un sobresalto y finalmente al tener ese sobresalto pues se genera una ablación focal ineficaz porque la energía no se está pues entregando de forma uniforme en ese punto de la pared. Aquí les traje pues estas dos fibras que son muy conocidas por ustedes, que es la Corona 360 y la Corona Infinite Ring. Entonces la Corona 360 es simplemente pues una fibra radial en un solo, que tiene solamente un único anillo de radiación, pero que es 360 y que va generando pues como realmente una entrega homogénea de la energía, pero luego sale una que es la Corona Infinite Ring, que es lo que tiene, es que tiene básicamente un anillo más largo de aproximadamente 4 milímetros de longitud y que va a estar entregando de forma pues homogénea, de forma directa sobre la pared toda esta energía y eso genera pues que no hayan discordancias y que en teoría pues tengamos unos mejores resultados a nivel del éxito de la oclusión. En cuanto a la comparación entre estas fibras radiales y las desnudas, pues miren ustedes que realmente la fibra desnuda y la fibra radial, las dos reducen el diámetro de las apenas intervenidas al año de manera similar. Lo que pasa es que estas radiales, vuelve y juega, tienen una menor necesidad, una menor entrega de energía y una menor necesidad de anestesia tumescente, lo que va a llevar pues básicamente a menores tasas de efectos adversos. Después de esto, en las radiales digamos que se rediseñan y se forman unas que son de doble anillo. Estas son diseñadas para disminuir los problemas precisamente de esa adherencia que veníamos diciendo. Y acá tienen un anillo proximal y otro anillo distal, que ese anillo proximal lo que hace es que va generando la oclusión de la vena y la oclusión de la vena y el distal lo que va generando es precisamente esa entrega del calor para terminar precisamente de hacer pues el efecto total sin que se adhiera a ese segundo anillo, que es el importante, sino que se pueda adherir a ese primer anillo. Entonces, esta es la fibra, pues, como más moderna, que es la fibra de Biolytech, que tiene doble anillo, como tal, como les vengo diciendo. Y pues, obviamente, si a las de un solo anillo les fue súper bien comparado contra las desnudas, a las de doble anillo, pues, también les fue igual de bien en términos de reducción de efectos adversos, porque, como les digo, las tasas de oclusión son exactamente las mismas. Pero miren, por ejemplo, cómo estos anillos, estos dobles anillos radiales realmente tienen menores tasas de dolor a las 2 semanas posoperatorias y se vienen a igualar con el dolor posoperatorio del grupo que usó las fibras de punta desnuda apenas al mes posoperatorio. Ustedes me dirán, bueno, y entonces, ¿qué pasa entre las que son cubiertas y las radiales? Pues entre las que son cubiertas y las radiales, los estudios han demostrado que son básicamente lo mismo, tanto en tasas de efectividad como en efectos adversos. Y pues muy importante que conozcamos que definitivamente cuál es la fibra que nosotros vamos a usar y que cada una de esas fibras pues va a tener un introductor diferente, un gelco diferente y unos diámetros diferentes que nosotros pues vamos a tener que saber manejar para poder intervenir a nuestro paciente. Pero pues en los últimos metaanálisis de 2024, miren que parece ser que hay una tendencia a que las mejores fibras en este momento son las radiales, precisamente en términos de disminución del riesgo de parestesias postoperatorias y que definitivamente el láser que mejor rendimiento tiene, la mejor longitud de onda es el de 1470 hasta este momento. Entonces, cuando vamos a hacer el procedimiento, tenemos un antes. Aquí siempre nos recomiendan marcar los puntos de fuga y drenaje del sistema de las afenas, luego localizar y marcarlo en la piel, siempre con un marcador permanente, y también identificando y marcando las perforantes. Medimos los diámetros de los segmentos que serán tratados. Siempre debemos tener por lo menos 4 diámetros en la safena mayor, que son 3 centímetros por debajo de la unión safenofemoral, en la mitad del muslo, en la rodilla y la mitad de la pierna, y en la safena menor por lo menos 2, que son 3 centímetros por debajo de la unión safenopoplítea y en la mitad de la pantorrilla. Y luego de eso, pues ya marcamos las demás tributarias o ramos insuficientes por donde está derivando el reflujo.
Ellos acá nos recomiendan pues unos símbolos como tal, pero estos símbolos pues básicamente nosotros podemos diseñar los que queramos, pero siempre y cuando pues sepamos qué significan. Aquí en este caso entonces la línea discontinua son los segmentos que están insuficientes, los puntos es donde vamos a aplicar la anestesia tumescente y las flechas es por donde vamos a incidir con el catéter como tal. Luego acostamos al paciente y cuando lo acostamos debemos observar antes de intervenir la profundidad media de todos los vasos que se van a tratar, siempre confirmar el sitio de punción y nuevamente confirmar y verificar la localización de esas perforantes y tributarias que como ustedes saben, pues al acostarlo va a cambiar obviamente el diámetro. Lo que se nos recomienda es que el consultorio debe estar entre 22 y 25 grados para evitar la vasoconstricción y siempre antes de eso, pues asegurarnos de que tengamos todos los materiales y las especificaciones ideales para poder llevar a cabo, pues como tal, nuestro procedimiento. Importante que todos los introductores de agujas deben irrigarse con solución salina para reducir la fricción entre los componentes y disminuir la entrada del aire, a no ser de que vamos a utilizar gelcos, en cuyo caso no se recomienda tanto usarlo porque puede ser que ese líquido que aplicamos pues salga después pues por el intersticio y entonces eso genere que nosotros de pronto nos enredemos al estar pensando si sí canalizamos o no canalizamos la vena. Con respecto a la anestesia, pues recordemos que siempre se recomienda realmente la aplicación de la anestesia tumescente. Esto va a servir por varias razones. Número uno, vaciamos el contenido de sangre pues, de la vena como tal y protegemos básicamente las estructuras adyacentes. Además de que obviamente esto reduce el área efectiva de la vena y eso genera más contacto con la fibra pues que ya sabemos. La anestesia tumescente pues se prepara con la preparación de Klein pues que todos sabemos cómo es. Obviamente acá lo dan para un volumen de 1000 mililitros, pero pues básicamente si queremos 500, 750, 2000, pues ya podemos ir jugando obviamente con las concentraciones. La solución estándar es la de 445 cc de cristaloides, más 50 de lidocaína al 1%, más 0.5 de adrenalina del 1 al 1000, más 5 cc de bicarbonato de sodio al 8.4%, para tener una de 500 cc. Pero esto pues obviamente ha variado de estudio en estudio, hay unos que utilizan bicarbonato, otros que no, unos que usan unas concentraciones, otros que no, pero es importante que sí la usemos porque esto disminuye entonces los efectos adversos, sobre todo dolor. Y se aplica a través de una bomba, bien sea el Nuvac Dispenser o a través de inyecciones secuenciales entre 8 y 10 milímetros por centímetro de la azafena. Con respecto al bicarbonato, es importante también que lo tengamos en cuenta siempre porque ha reducido las escalas visuales análogas post-procedimiento con reducción del dolor, sobre todo en esa primera semana postoperatoria, en los puntajes de dolor corporal y en los desenlaces genéricos de la encuesta de calidad de vida, que es la SF36, que ya todos conocemos. Y esto es porque el bicarbonato lleva alcalinización y la alcalinización apresura el inicio del bloqueo anestésico. Esto lo que hace es que cambia el equilibrio hacia la mitad celular lipídica y mejora la difusión. Además de eso, entonces las soluciones disponibles, como por ejemplo las de lidocaína, tienden a ser ligeramente ácidas y eso genera dolor con la inyección, que es incómodo para el paciente. Y al parecer, pues esta reacción con el bicarbonato genera dióxido de carbono que ayuda, pues, que ayuda con el efecto anestésico local como tal. Y siempre mucho cuidado con la bupivacaína, que recordemos que la bupivacaína en soluciones alcalinas pues se precipita. Se recomienda que antes de aplicar la anestesia tumescente como tal, hagamos también anestesia en la piel. Y esa anestesia en la piel la preparamos con 20 mililitros de lidocaína al 2% sin vasoconstrictor, más 0.8 mililitros de bicarbonato de sodio al 8.4%, en cada punto aplicando entre 0.3 y 0.4 mililitros. ¿Esto es por qué? Porque se ha visto que el paciente tiene más tolerancia a la anestesia tumescente cuando también anestesiamos la piel. En cuanto a la inserción del catéter, pues ya todos la conocemos muy bien. Debemos hacerla guiada pues por ecografía, bien sea de forma directa o a través de una tributaria en plano longitudinal o transverso. Eso ya va a depender de la experiencia del tratante como tal. Su inserción se va a facilitar entre endelémbula invertida y se podría utilizar un torniquete proximal para hacer turgencia de esa vena. Siempre va a ser obviamente más difícil cuando tenemos obstáculos intraluminales como cambios postrombóticos con válvulas engrosadas. Y ahí, pues entonces ya nos toca recurrir a maniobras de paso adicionales, como por ejemplo ir girando pues el catéter como tal sobre su propio eje o ya decidir un acceso multinivel como tal. Muy importante pues que acá nos dicen que siempre respetemos el punto de inserción y que sea hasta máximo la mitad de la pantorrilla, pues porque sigue existiendo pues como ese miedo de la lesión del nervio sural como tal, que realmente pues se ha visto aumentado en esos pacientes en donde se hacen las punciones maleolares
comparados contra esos pacientes que lo hacemos en mitad de pantorrilla. Pero obviamente esto es controversial porque algunos autores dicen que realmente si pues el operador es suficientemente experimentado, pues esto no se va a producir. Aquí algo que nos dicen es que si yo pienso realizar también ablación de tributeras y perforantes, deberíamos insertar varios catéteres periféricos. Miren acá todos los que tiene, todos los yelcos que tiene pues ahí realmente insertados. Y estos se deben mantener en su sitio hasta que se logre insertar la fibra óptica, obviamente para no perder el acceso. Aquí nos recomiendan siempre que las punciones se hagan siempre de distal a proximal y que ya la ablación la hagamos de proximal a distal. Y finalmente, ya hacer la insuficiencia truncal, es decir, dejar para el final la safena mayor. Ya después volteamos al paciente y en ese caso entonces se debe repetir el proceso dejando de última entonces la safena menor según pues el método que ellos nos recomiendan. Aquí en este caso, entonces, ya cuando estamos canulando, pues como tal, la vena, entonces vamos a insertar la fibra láser de forma percutánea. Podemos hacerla con punción en el eje, que es básicamente, pues, en longitudinal, o con punción fuera de eje, que es básicamente en transverso, que no podemos observar adecuadamente, pues, como la aguja como tal. Entonces, la punción en el eje se recomienda cuando las venas son súper rectas, cuando son superficiales, son de mayor calibre, porque obviamente podemos hacer el seguimiento, pues, de todo su recorrido, y la punción fuera de eje, pues van a ser venas tortuosas, profundas y de menor calibre. Aquí se debe avanzar el catéter a través de una vaina introductora hasta 2 centímetros en general de la unión safenofemoral o de la unión safenopoplítea, si vamos a usar la safenofemoral en decúbito supino y la safenopoplítea en decúbito prono. Y siempre nos recomiendan que marquemos con el ecógrafo pues los 2 centímetros como tal. Pero lo que se dice es que, por ejemplo, ha habido algunos estudios pequeños observacionales en donde se sube la fibra incluso en el punto cero de la unión safenofemoral y no ha habido pues como un aumento de la incidencia de e-hit o los otros eventos tromboembólicos venosos. Entonces, digamos que aquí en Kikuchi recomienda que se suba la fibra hasta el punto cero cuando tengamos un riesgo de reincidencia alto, como por ejemplo una unión safenofemoral mayor a 10 milímetros o una recidiva del miñón. Luego de eso, entonces vamos a aplicar la anestesia tumescente. Aquí siempre se nos recomienda también hacerla de distal a proximal, y esto es porque básicamente, pues cuando nosotros lo hacemos de proximal a distal, perdemos mucho la visualización del catéter. Entonces se recomienda que primero empecemos en distal, precisamente para que cuando ya lleguemos a la parte proximal, pues todavía tengamos la visualización del catéter antes de hacer esta última aplicación. Y para la safena menor se recomienda siempre medir la lateral para no hacer un daño sobre el nervio que está lateral. Siempre deberíamos vaciar la vena antes de iniciar el procedimiento, bien sea pues con las posiciones que ya mencionamos, precisamente para disminuir todas estas reacciones térmicas que estamos mencionando y garantizar la unión de las dos, pues la unión de las dos paredes. Mientras se retira el catéter o la fibra láser, se va a dispensar energía térmica endovenosa que genera daño irreversible sobre la pared del vaso, que se lo conocen pues ustedes mejor que yo. Pero realmente este concepto me pareció interesante, es el concepto del LEED, que es la densidad de energía lineal endovenosa, que es básicamente una medida de la energía térmica que se está entregando por centímetro de la vena intervenida. Y esto es una medida que surge desde el 2005, precisamente para yo saber si es que sí está siendo efectiva la ablación endotérmica o no. ¿Cómo la voy a calcular? Es la energía total entregada en joules sobre la longitud de la vena tratada en centímetros. Va a variar generalmente entre 50 y 100 joules por centímetros en los láseres de 1470, y hay una regla como para calcularla al ojo, que es que la lid efectiva es igual a la longitud de la vena que yo tenga por 10. Es decir, que si yo tengo una vena de 7 centímetros, pues entonces ahí vamos a tener un 70 joules por centímetro pues de lid efectiva en ese caso. Lo malo es que pues ha habido mucha discusión si esto sí es bueno o no es bueno, porque no tiene en cuenta otros parámetros como el calibre de la vena. Entonces surgen otros, como por ejemplo la afluencia energética, que es esta que es la F, en donde ya tenemos que va a ser igual a la lid sobre 2πr, donde R es el radio pues de la vena como tal. ¿Qué es lo que pasa y lo que es muy criticado en esto? Que es que yo puedo conseguir una lid de 40 joules por centímetros, pero puedo estar haciendo una tracción de 2 milímetros por segundo de la fibra con 8 vatios, que va a ser muy diferente a una tracción de 1 milímetro por segundo con 4 vatios, a pesar de que nos da la misma lid. Entonces, aquí ya tiene que ser pues como más que todo con experiencia de la persona que lo está haciendo, porque si yo opto por una mayor potencia, la temperatura máxima va a ser más elevada.
Entonces, si yo quiero trabajar con potencias más altas, lo que ellos nos dicen es que lo podríamos hacer en safenas que sean muy pequeño calibre, porque ahí pues tiene menor capacidad de penetrar el tejido como tal. Se nos recomiendan pues como tal unos lead específicos para cada uno de los milímetros pues que tengamos de la safena. Entonces, dependiendo del diámetro, vamos a tener una potencia y un lead pues como tal recomendado tanto para la safena mayor como para la safena menor, teniendo en cuenta pues como las múltiples variaciones anatómicas que tenemos y viendo que realmente en el ecógrafo pues tenemos que ir mirando pues digamos em, realmente cómo se está dando este proceso. Si nosotros queremos ver bien, se supone que deberíamos idealmente verlo en longitudinal e ir viendo cómo se van formando las burbujas y cómo vamos viendo entonces la fibra láser egresar pues de ahí como tal. Entonces, aquí, pues realmente con respecto a esta energía, aquí les traigo este ensayo clínico aleatorizado doble ciego que buscaba mirar cuáles eran las tasas de oclusión de la vena safena mayor luego de la ablación con láser de 1470 con fibra desnuda. Aquí incluyen 36 pacientes, 60 piernas con venas varicosas que va desde C2S hasta C6 y se aleatorizaron un grupo a una energía baja, 7 vatios con lead de 20 a 40 joules por centímetro versus 15 vatios con una lead de 80 a 100 joules por centímetro. Y aquí el desenlace primario fue las tasas de oclusión, pero también se registraron efectos adversos de cada método y eso fue en Curitiba, Brasil, en 2015. Aquí estos pacientes pues fueron venas bilaterales varicosas en el 66% de los casos, la mayoría de ellos estaban en estadio C3 o C4 y miren que el diámetro máximo en este caso fue hasta 12 milímetros para el grupo de baja energía y hasta 20 milímetros para el grupo de alta energía, teniendo en cuenta que los centímetros tratados fueron de 30 centímetros para el grupo de baja energía y de 34 centímetros para el grupo de alta energía con 15 vatios. Pero ¿qué se vio en este estudio? Se vio que las tasas de oclusión en el tiempo y la intensidad del dolor postoperatorio no tenía ninguna diferencia estadísticamente significativa cuando usábamos pues estas potencias de 7 vatios o de 15 vatios y tampoco se vio que hubiera diferencias pues realmente en ninguno de los efectos adversos que están viendo en pantalla. Entonces, aquí pues como tal se nos dejan estas recomendaciones en el libro y es que el láser pues se hace un método de extracción manual o mecánica continua monitoreando precisamente esa energía dispensada. La energía dispensada en función de la lid debe ser calculada previamente y la velocidad de la extracción de la cantidad de energía que se desea también se debe calcular antes de tiempo, pues antes de hacer el procedimiento. Ellos dicen que la tumescencia realmente es opcional para los láseres con frecuencia de onda de 1470, porque pues recordemos que son supuestamente más específicos para el agua, es decir, para la pared venosa, pero dicen que a pesar de eso, que la sigamos utilizando, porque definitivamente es que en la sangre también tenemos algunas moléculas de agua, y es obligatoria para los láseres con frecuencia por debajo de 980 nanómetros, y siempre acá pues podríamos hacer compresión extrínseca manual o con el transductor. Algo muy importante es que luego ya de hacer el procedimiento, pues realmente para valorar si la oclusión quedó bien o no, ahí posoperatoria es muy difícil porque realmente hay un vasoespasmo venoso muy grande y una infiltración de la vena safena, entonces realmente no vamos a ver, pero lo que sí se debe evaluar en ese momento posoperatorio es la permeabilidad de la femoral común, la poplite y de las venas tibiales. ¿Y qué pasa entonces de este láser contra la radiofrecuencia? Pues realmente tenemos este estudio que es el Varico2, que es en el 2018, y este fue un estudio prospectivo comparativo con alternancia mensual de tratamiento. El objetivo primario acá era comparar la efectividad a largo plazo de la ablación térmica en la vena safena mayor y la recuperación postprocedimiento entre estos dos métodos de ablación térmica endovascular. Aquí incluyeron 311 pacientes, 346 piernas, que eran pacientes mayores de 18 años con diagnóstico de insuficiencia de la vena safena mayor. El desenlace primario fue la oclusión anatómica, y aquí compararon la radiofrecuencia segmentaria versus el endoláser con punta radial a 1470, o sea que estábamos pues con los métodos actuales realmente. Y eso fue en el periodo de recolección entre el 2010 y el 2012 en Países Bajos. Aquí lo que se vio es que definitivamente, pues en el seguimiento que se hizo a 60 meses, el periodo libre de recanalización fue exactamente igual entre los métodos y también se vio que las escalas pues de calidad de vida de enfermedad venosa eran iguales antes y después de la intervención para ambos métodos, teniendo en cuenta que las escalas de dolor tampoco fueron diferentes entre radiofrecuencia ni láser, ni el uso de analgésicos luego de la intervención.
ni tampoco las equimosis, las parestesias temporales, ni las parestesias permanentes como tal. Luego, en el 2024, entonces sale esta revisión sistemática de la literatura y metaanálisis que evalúa los desenlaces a corto y mediano plazo de las terapias de ablación endotérmica, en donde se incluyeron 29 estudios, pero aquí lastimosamente solamente 8 tenían comparación con láser de 1470, el resto eran de ondas, pues de longitudes de onda más bajas. Y aquí se comparaban entonces la radiofrecuencia contra el endoláser en insuficiencia truncal únicamente de safena mayor. Aquí buscaban entonces como objetivo primario tasas de oclusión y recurrencias de venas varicosas al mes y al año de seguimiento, y además se analizó la ocurrencia, pues obviamente eventos adversos relacionados, y esto fue en China el año pasado. ¿Qué se vio acá? Entonces se vio que las tasas de oclusión global definitivamente pues eran, no tenían ninguna diferencia estadísticamente significativa entre el endoláser y la radio y la ablación por radiofrecuencia, y tampoco se vio diferencia entre la frecuencia de los eventos tromboembólicos entre uno y otro método, con una tasa de parestesias globales iguales, pues sin una diferencia estadísticamente significativa entre la ablación por láser y la ablación por radiofrecuencia. Pero lo que se empezó a ver es que a partir de los estudios del 2016, cuando se cambiaron pues las fibras de láser a láseres incluso pues de mayores longitudes de ondas, pareció que la radiofrecuencia tenía menores tasas de parestesias. Pues esto realmente no se sabe, pues realmente a qué se deba. La teoría que sacaron fue esa, pues que habían cambiado pues como de longitudes de onda y que los médicos estaban intentando realmente funcionar muy a nivel maleolar, y que parece ser que esto pues como que influyó en este resultado, pero a nivel global pues seguimos teniendo que la frecuencia de parestesias sigue siendo pues como sin ninguna diferencia estadísticamente significativa entre uno y otro método. En este metaanálisis se vio también que la frecuencia de quemaduras y equimosis eran menores en los pacientes que tenían radiofrecuencia, y aparte de eso también tenían menores tasas de recurrencia de venas varicosas, sobre todo pues de venas perforantes y tributarias. Y también se vio aquí en este metaanálisis que la radiofrecuencia tenía menores escalas de dolor postoperatorio en la primera semana, en el primer mes, pero lo que sí es que la radiofrecuencia se asociaba con más tasas de pigmentación cutánea. De todos modos, pues como les digo, estos estudios y estos metaanálisis, ustedes saben que para tener un buen metaanálisis, pues yo tengo que tener obviamente unos estudios de base muy bien hechos, unos estudios de base muy homogéneos. Aquí, como ustedes ven, todos los resultados están traspasados por la heterogeneidad. Entonces, realmente, pues no podríamos hablar exactamente de que esto sí sea pues como real como tal, pero lo que sí sabemos es que básicamente tienen pues como las mismas tasas de éxito, y en los estudios que han sido bien hechos, pues los mismos efectos adversos como les hemos venido mostrando. Y finalmente, pues este método no está libre de complicaciones. Recordemos que la principal complicación del endoláser es la equimosis en el 41%, el dolor en el 26%, y la aparición de hematomas hasta en el 24% de los casos, induración en el 22%, y pues menos mal, pues y afortunadamente tenemos que los eventos de trombosis venosa profunda de los diferentes métodos realmente combinados son apenas del 0.02% por cada paciente que nosotros intervenimos. Entonces, como conclusiones, tenemos que los nuevos métodos de ablación endotérmica han demostrado excelentes tasas de efectividad y seguridad en comparación con los métodos tradicionales, pero que realmente debemos conocer muy bien la técnica y los detalles del procedimiento, precisamente para poder garantizar un resultado deseado, efectivo y seguro para el paciente, porque si no lo conocemos, pues podemos generar estos efectos adversos que estamos mencionando y que no los queremos. Y eso era lo que les tenía para hoy. Mil gracias.